Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros fue bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, es importante que a la hora de ver cómo vamos a mirar a partir del versículo 10 y entrando ya directamente a uno de los asuntos o problemas que tenía que tratarse en la iglesia de Corinto, que tengáis siempre fresca en vuestra mente las palabras anteriores, es decir, toda la introducción que ya hemos expuesto en alguna ocasión, pero que es importante siempre que volváis a leer, porque nos centran los primeros versículos, el primer pasaje leído acerca de la centralidad, tanto de la gracia como de nuestro Señor Jesucristo. Y si no tenemos bien el enfoque de esa primera parte como introducción, después todo lo demás nos va a resultar un poco más complicado o lioso a la hora de ver. Bien, ya hemos dicho que es una carta casi como personal, escrita por Pablo después de su viaje, habiendo tenido noticias de diferentes medios. Uno es por sus propios mensajeros que había enviado, otro es por carta que le habían escrito haciendo preguntas y demás. Así que Pablo ha escrito una carta que es muy concreta y va a tratar asuntos espirituales como también prácticos de la vida corriente de los creyentes en aquella ciudad. Y cuando nosotros miramos la iglesia de Corinto y aquellos creyentes en aquella ciudad de hace casi 2000 años, podemos darnos cuenta de que la situación, el contexto es muy parecido al que podamos estar viviendo en el día de hoy. Cuando Pablo empieza ya después de hacer la introducción a entrar en los asuntos y en los dilemas, nos sorprende en primer lugar cómo Pablo empieza y cuál es el primer asunto que quiere tratar. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leo en el versículo 10, que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque he sido informado de que entre vosotros hay ciertas divisiones o peligros de divisiones. Uno podría estar pensando, y quizá podríamos pensar con algunas bases o con alguna razón, que el problema que se va a tratar o los problemas que se van a tratar en Corinto
son muy serios algunos de ellos. Y que no sería este en realidad el primero que habría que tratar. Cuando vosotros vais a solucionar o querer solucionar o dar respuestas a algunas inquietudes, lo normal es ir primero a lo serio, a lo grave. Porque solucionando las cosas más graves, pues después las otras pueden venir de una manera más sencilla o más fácil. En la iglesia de Corinto hay cosas que son bastante serias. Si miráis unas líneas después, unas páginas después, pues vais a encontraros con asuntos complicados, éticos, incluso de doctrina acerca de la resurrección y demás. Pero Pablo, sorprendentemente, empieza su carta hablando de la separación, de las divisiones, de las tensiones. Y lo curioso es también que dedica más tiempo a este problema que cualquier otro problema que se va a tratar en la iglesia de Corinto. Porque si pasáis las páginas podréis ver que incluso todavía en el capítulo 4, es decir, tanto en el capítulo 1 en su parte, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo está tratando acerca de las divisiones y de las tensiones entre los creyentes. Dedica mucho espacio a toda esta situación. En el capítulo 4, incluso hasta el versículo 21, parece que sigue con el mismo asunto, el mismo tema. Fijaros el capítulo 3, en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Otra vez nos está tratando a los nombres que ha dicho al principio y que hemos leído. O en el versículo 22 también nos dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea presente o lo de porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todavía están surgiendo aquellos nombres que le habían hablado a Pablo acerca de la división. Algunos pensaréis, ¿no sería más importante que habláramos de la inmoralidad, por ejemplo? Que intentáramos solucionar estos problemas de sexo o de sexualidad que van a surgir, capítulo 5, capítulo 6. Quizá no sería más importante que tratáramos en primer lugar problemas de matrimonio, como se van a tratar en el capítulo 7. ¿No es bastante serio que se hicieran comidas a los ídolos y que estuviéramos mezclados con aquello que se ofrecía a los ídolos? Capítulo 8, capítulo 10. ¿O qué os parece si lo primero y quizá muy esencial y necesario para una iglesia como la nuestra, habláramos acerca de los dones? Capítulo 12 y capítulo 13, o acerca del amor, aun cuando del amor también tiene algo que ver que tenemos aquí. Uno podría decir, en la iglesia de Corinto hay algunos asuntos serios que es necesario ir rápidamente a atajar o a tratar, pero no. Pablo lo que empieza es hablando, oye, me han comentado que hay entre vosotros divisiones. Bueno, ¿sabéis qué? La raíz de muchos de esos problemas, la raíz de muchos de los males que se dan en la iglesia, comienzan con estas tensiones. Es decir, que no os fijéis en primer lugar en las ramas malas que surgen, sino en las raíces que nacen. Porque la cuna de muchos problemas que surgen en la iglesia de Corinto, como pudieran surgir en una iglesia como la nuestra, el comienzo de muchos de esos problemas y de esos errores doctrinales comienzan con que yo soy de este y tú eres del otro, mi conferenciante, predicador, pastor es mejor este o es mejor el este otro. La tensión y las divisiones que van a surgir por diferentes asuntos son los que después van a lanzar una serie de problemas que van a envenenar la comunión cristiana. Así que Pablo tiene toda la razón para poder comenzar en esta iglesia de Corinto acerca de ese inicio quizá de divisiones. Lo que tenemos que señalar en primer lugar es que cuando Pablo empieza a tratar este asunto lo hace de una manera muy suave. Pablo, el apóstol, el siervo del Señor, que tiene toda la autoridad de parte del Señor, de parte de Cristo, podría ser muy firme, muy rudo,
muy brusco a la hora de tratar cosas. No estéis jugando con las Escrituras, no estéis jugando con las palabras de Pablo. Pablo no bromea, no trata las cosas de manera superficial. Así que en algún momento dice, más os vale que empecéis a poner las cosas bien antes de que yo vaya. Y podemos imaginar de con qué carácter podrían imaginar los demás acerca de Pablo. Pero aquí Pablo empieza de una manera diferente, casi como tierna. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este ruego es mucho menos que el de mandar. Más adelante, en su carta, nos dice, os mando. Es decir, os exijo que hagáis estas cosas o que sean de esta forma. En estas cosas no os alabo, dice. O es necesario que hagáis esto con mi espíritu antes de que vaya yo. Entonces, podemos encontrar que en algunos sitios Pablo va a tener que mandar. Las Escrituras no sugieren. No dicen, a ver si qué te parece esto, piénsatelo a ver si te conviene. No, las Escrituras no tratan de esta manera nuestros asuntos, y menos los asuntos que tienen que ver con la Iglesia y espirituales. Pero Pablo a veces actúa de una manera tierna. Os ruego. Más que sugerir, más que opinar, pero menos que mandar. No está diciendo, a ver qué opináis sobre este asunto, o es necesario ya que hagáis esto, mando en todas las iglesias que se hagan estas cosas. No, os ruego, por lo que es la causa de nuestro Señor Jesucristo, que penséis en estas cosas. Esto es importante en la actitud que nosotros tenemos sobre todas las cosas. Yo imagino a una madre gruñona, de esas que hay por ahí de vez en cuando, que a todas las cosas le dice a los niños gritando. Es decir, a la hora de venir a comer, de venir a jugar, de no salir, todo lo hace con gritos. Claro, esta madre que siempre está gritando para todas las cosas, confunde al niño, porque ya no sabe cuándo la cosa es muy seria o cuándo la cosa es menos seria. No estamos tratando a aquella madre que no tiene autoridad, es una madre que tiene autoridad, pero no es lo mismo decirle, te dije que no tocaras o que no me desobedecieras y me has desobedecido, esto hay que hacerlo con carácter. A poder decirle, venga, deja de jugar, que ahora es la hora de cenar o de ponerse el pijama. Así que nuestro nivel de autoridad, de exigencia, tiene que ir con respecto al problema o el inicio del problema. Al niño se le acerca la primera vez y le dices, esta es la primera vez que te digo que hagas esto, la segunda me voy a enfadar y a la tercera voy a ir con la vara, que la Biblia habla de vara. Ya sabemos que cuando alguien lo cumple, la tercera es mucho más seria y conlleva el castigo. Pablo lo que está diciendo es, me han comentado acerca de ciertas divisiones, yo os ruego, hermanos, que tengáis el mismo sentir y el mismo pensar. Es casi como os exhorto, os hago considerar estas cosas para que no tenga que tratarlas de manera más seria y más firme. Se dirige a ellos, versículo 10, versículo 11 también, como a hermanos o preciados hermanos. Fijaros bien que lo que Pablo está tratando aquí no es un problema que la Iglesia haya sugerido. Más adelante hay problemas que la Iglesia le busca a Pablo que le informe. Pablo, tenemos dudas sobre esto, ¿tú qué opinas? Pablo tiene que escribir en su carta diciendo, me habéis escrito acerca de esto, a lo cual yo tengo que decir esto otro. Pero este asunto parece que ha pasado desapercibido para los creyentes, para la misma Iglesia. Por tanto, ha tenido que venir una familia o a un agente de parte de Cloé. Cloé debe ser, en el versículo 11, alguien que era conocida, pero que no podemos colocar si es miembro de la Iglesia, si una persona de allí, si aquellos que venían de parte de Cloé eran los hijos o eran servientes que trabajaban para ellos y estaban de paso. No nos dicen, pero Pablo dice, me han informado, no vosotros, me han informado ellos de que hay entre vosotros estas divisiones. Es una realidad y puede que esté ocurriendo y que pueda ocurrir también a nuestro propio nivel, que nosotros veamos problemas.
Quizá tú te sientas en tu silla o meditas en tu casa en una mañana con tus oraciones y piensas, la iglesia de Ciudad Real, nuestra iglesia falla en esto y en esto otro, por lo cual tengo que investigar cómo se soluciona este problema ético o doctrinal. Lo curioso y lo interesante es que alguien que pase por la iglesia vea que lo que más destaca no es ese problema que tú ves, sino otro problema. Y lo más interesante es que sea, en este caso, Pablo, no el que diga, voy a tratar en primer lugar acerca de este que se está acostando con su madrastra, o aquel que está actuando de manera egoísta, sino, hermanos, quiero comentaros que me han dicho que hay entre vosotros ciertas divisiones. Esto no lo podemos dejar, o obviar, o ignorar, o aparcar para tratar otros asuntos. Lo que tendríamos que preguntarnos nosotros, por ejemplo, en esta tarde, es ¿qué es lo que vemos con respecto a la Iglesia? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Y quizás simplemente el hecho de que nosotros estemos comentando, coloquiando o murmurando los unos con los otros acerca de estas cosas, o poniendo nuestras preferencias por encima de lo que es la unidad y la convivencia juntos, quizá es el problema que en primer lugar deberíamos de tratar. Fijaros cómo continúa Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora sí, es un ruego, pero Pablo está colocando en primer lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo hemos dicho anteriormente. Si recordáis, hemos dicho que casi en cada versículo, hasta aquí, Pablo ha citado de una forma u otra al Señor Jesucristo. Cristo, 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 Cristo. Aparte de la gracia, siempre el nombre del Señor Jesucristo. Y a la hora de tratar este asunto que yo quiero tratar, dice Pablo, lo quiero hacer él en nombre o por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no tenemos que solucionar nuestros problemas para aguantarnos los unos a los otros. Mira que es difícil a veces aguantarnos los unos a los otros o compartir los gustos, o hablar de los mismos temas y tener el placer, del mismo placer que tienen los demás. No, aquí no es tanto el interés de que nosotros tengamos estos gustos mínimos, sino el nombre del Señor. Estamos aquí y estamos en este lugar y somos iglesia porque lo que buscamos es la causa del Señor Jesús y es la gloria de su nombre. Por tanto, Pablo tiene que decir, os ruego por esta causa que es nuestro Señor Jesucristo, por el nombre o en el nombre o para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis esto de esta manera. Entonces, fijaros bien, estés donde estés, sea quien seas, cuál sea tu actitud, cuáles sean tus gustos, qué son los libros que a ti te gusta leer o qué son los entretenimientos que tú tienes cada día. No importa qué aficiones, no importa qué es lo que tú estés aportando a la iglesia, sino lo que haces, lo que eres, lo que sientes, lo que te gusta es por el Señor Jesucristo. Es nuestro énfasis como iglesia, como cuerpo, en unidad, la causa del Señor Jesús. ¿Vamos a dividir la iglesia o vamos a causar daño a la iglesia por el nombre del Señor Jesús? ¿No sería curioso, quizá incluso horrible, que pudiéramos crear una tensión dentro de todos nosotros los hermanos por la causa del Señor? Por la causa del Señor te empujo y te quito del medio. ¿No creéis que es todo lo contrario? Que por la causa del Señor intentemos buscar la armonía, el orden y entendernos los unos con los otros. Fijaros bien que todo lo que es el cuerpo, como nos dice en la Escritura, todos nosotros con cada uno de los miembros estamos unidos en la cabeza. Así que, aun cuando es importante el brazo o la oreja o las pestañas del ojo, lo más importante de todo es la cabeza, que es Cristo. Y todo lo que nosotros tengamos que hacer, tengamos que decir, tengamos que pensar, sean nuestros gustos hacia adelante o en el día de hoy, es por el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por causa del Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Qué debe de haber en la iglesia? A la hora de afrontar estas páginas y estos capítulos, 16 capítulos de asuntos que yo quiero tratar con vosotros, ¿qué? ¿Dónde debemos de comenzar? Y Pablo entonces dice lo que quizá ellos no esperaban, la unidad. Vamos a hablar de la unidad.
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En realidad, si difícil aquello era en el tiempo de Pablo, en Corinto, pensar todos y hablar todos la misma cosa, qué difícil debería de ser, cuánto más hoy. La variedad de asuntos y de temas y de gustos se ha ampliado tanto que nos parece imposible que nosotros empecemos a hablar la misma cosa y a tener la misma mente y el mismo parecer. Nos parecería imposible, casi es imposible. En realidad es imposible si no fuera porque nuestra mente, nuestro corazón, el ser entero, tiene que estar volcado y centrado en el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros es una pieza de radio, es un hierro suelto, pero cuando encaja en el Señor Jesucristo lo convertimos en una rueda perfecta. Lo que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que buscar es que yo miro hasta esta dirección y nuestro hermano busca esta dirección o aquella otra o tantas otras direcciones como radios pueda tener la rueda de una bicicleta. Pero el centro, el núcleo, la fortaleza, lo que debemos de buscar es el Señor Jesucristo. Así que, sí, a ti te gusta hablar de deporte, a otro le gusta hablar de literatura o de arte o de política o de cualquier otro asunto, de los niños y las fotos del verano. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo y le está diciendo a la iglesia de Corinto, os ruego hermanos por la causa de Cristo, porque he escuchado que hay divisiones entre vosotros, que habléis lo mismo. Claro, esto no se refiere ni mucho menos a que sea una conversación monótona y aburrida. Es decir, siempre preocupando por el mismo asunto. No somos como las personas que bajan por casualidad en el ascensor y cada mañana a la hora de bajar a nuestro trabajo siempre sale el mismo tema. ¿Va a llover? ¿Qué tal está el tiempo? ¿Cuáles son las noticias? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente, el expresidente o el banco, etcétera? ¿Son siempre los mismos temas y que no podemos salir de este? No, no está diciendo que hablemos siempre el mismo tema y que sea siempre el mismo asunto. La variedad de asuntos que nosotros tenemos con respecto al trabajo que nos preocupa, o la salud, o la familia, tienen que marcar todas la misma dirección. Cuando nosotros vayamos a tratar como iglesia asuntos importantes, ¿qué es lo que nos preocupa para la iglesia, como iglesia, para la causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿No tendríamos que hablar todos acerca de evangelismo? Claro, si resulta que un sector como este lo que está pensando es en el evangelismo, pero este otro grupo de personas está pensando acerca de la obra social, por ejemplo, o aquel otro de cómo mejorar y limpiar las sillas, ¿cuáles son nuestras preocupaciones más importantes? La iglesia no va a avanzar. Si nos dividimos en asuntos que debemos de tratar, si hacemos todo nuestro énfasis, yo sé que algunos de vosotros tenéis una pasión especial por la historia, por los libros, y otros por el evangelismo, y otros por la familia, pero si cada uno está luchando sus propias batallas y hablando de estos mismos asuntos, ¿no creéis que estamos dañando y que no vamos a crecer el mismo ritmo? Hablar todos la misma cosa, es decir, que os preocupe a todos el mismo asunto. Y que cuando encaucemos la línea de la iglesia a Corintio, o la misma línea de iglesia a Ciudad Real, en ese objetivo ya tengamos marcados los pasos, pasemos a otro asunto y después esto a otro. Pero es importante para evitar otros problemas serios en nuestra vida de iglesia, que empecemos todos los creyentes, miembros de la iglesia en particular, a hablar las mismas cosas. Y teniendo, dice aquí, unidad en mente y en el parecer, en hacer, tanto en lo que pensamos como en lo que opinamos. Unidad, nos dice aquí. Lo que casi está diciendo es que intentemos tratar y reparar de la misma forma los defectos, las roturas, los daños que pueda haber en nuestra estructura como iglesia. Cuando está hablando aquí de unidad, de buscar unidad, de buscar el arreglo, está hablando de remendar.
remendar todos la misma cosa, repararlos. Es decir, que empecemos a buscar como iglesia para evitar otros problemas como los que tenía la iglesia de Corinto en aquellos lugares donde ya hay una rotura. Vosotros sabéis bien, hoy en día no se nos da este problema, claro, porque ya no tenemos la ropa como antes. Y ayer se tiró un montón de ropa, ya no se remiendan las ropas. Ya no hay costureros para tratarlo. Si algo se estropea, se tira y se compra otro porque seguramente lo encontraremos en la tienda de los chinos muy barato. Pero antes las cosas había que repararlas, así que uno buscaba dónde el pantalón estaba más desgastado para ponerle las piezas o para hacer las costuras. Nosotros lo que tenemos que buscar como iglesia es dónde hay que hacer la reparación. ¿Qué cosas hay que arreglar? ¿Cuáles son los asuntos que tenemos que empezar? Tener unidad, tener el mismo objetivo de reparación en nuestro contexto. La unidad de la que está hablando aquí no significa unificación. No significa que todos vengamos vestidos con el mismo uniforme, que todos pongamos el mismo énfasis en las palabras y que todos utilicemos el mismo vocabulario. Por supuesto que no. No está diciendo esto y no lo expresa la Escritura, porque, por cierto, la iglesia de Corinto sería muy distinta a la iglesia en Tesalónica o la iglesia de los Gálatas o en cualquier otro lugar que pudiéramos nombrar o recordar. Las iglesias cada una tiene sus objetivos, pero esta iglesia en particular necesitaba tener unidad a la hora de hablar o de arreglar estos asuntos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar como objetivo para poder solucionar los problemas que puedan venir? No hay nada en contra de opiniones, pero sí nos va a decir, y vamos a ver, que a veces es necesario ceder a opiniones. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en realidad en la iglesia de Corinto? Divisiones, es decir, cismas, roturas. No va a hablar cismas, son roturas, las brechas, ya fuera en su inicio, ya fuera en su extensión, en el peligro que eso iba a venir. Así que se habían juntado allí la gente y empezaba a hablar diciendo, unos decían, hombre, pues a mí mi predicador preferido es Pablo. El otro venía y dice, hombre, Pablo se ha quedado un poco ya anticuado. Para mí es Apolos, tiene una energía, tiene un vocabulario, es el joven. Hay otros que eran más clásicos y dicen, no, para mí yo creo que teníamos que volver a las raíces. Para mí el gran predicador y la seriedad es Cefas o Pedro, porque tiene que ver con nuestras raíces judías, etc. Así que, como podéis ver, estaban ahí surgiendo los predicadores, los líderes preferidos. Yo soy de este y yo soy de aquel otro. Claro, eso está bien en política, está bien en deporte y está bien en otras áreas de la sociedad, pero ¿es eso lo importante y es eso lo que nos va a unir y nos va a fortalecer? ¿No deberíamos de buscar que todos nosotros tuviéramos nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo y no utilizar a Cristo para crear otra división? Fijaros lo que ocurre. Hace unos años, cuando estábamos en Cuenca, vino alguien que estaba hablando y dice, no entiendo por qué hay tantas divisiones en tantos grupos o iglesias evangélicas en Ciudad Real. Éramos 2. Pero decía, bueno, hay varias iglesias. Siempre tiene que haber en cada iglesia, en cada ciudad, una sola iglesia. Hombre, pues es muy difícil, llevamos una historia de visión, bautistas, en fin, pentecostales, cada uno tiene su opinión, etc. No, utilizando a un líder de antiguo que había escrito un libro, etc. Cada iglesia, cada ciudad una sola iglesia. Bueno, esto va a ser muy difícil. No, vamos a implantar una iglesia. Y claro, cuando pasa el tiempo resulta que ya no hay 2 iglesias, ya hay 3. Porque no es que unificaban las iglesias, sino que implantaban otras. Claro, este es un problema cuando nosotros llegamos y decimos, tú tienes parte de razón, pero no toda la razón, tú tienes también alguna parte de razón, no tienes toda la razón y vosotros pues pasa otro parecido. Así que lo que hay que hacer es que yo voy a tener mi propia razón. Y en lugar de 3 grupos, 3 nombres, 3 personas, resulta que hay 4. Esta es la realidad que estaba ocurriendo y este es el peligro que tenían que afrontar los creyentes. Y es lo que nos va a pasar si no solucionamos nuestra propia historia y no empezamos a poner remiendos a las roturas que tenemos a nuestro alrededor. Ya fuera en el inicio,
ya fuera porque es algo avanzado y extendido como una gangrena, lo que tendremos que empezar a pensar es que tenemos que girarnos siempre todos y enfocar nuestra vista, nuestras pasiones, nuestro corazón y nuestra doctrina en el Señor Jesucristo. Y no tanto para formar mi grupo, porque todos queremos ser fieles al Señor Jesucristo, claro, todos los que son seguidores de Pablo, los paulinos, y todos los que son fieles a Apolos, los apolistas, todos nosotros queremos ser fieles al Señor Jesucristo. Pero lo que nos está diciendo aquí es, no, tenéis que empezar todos a pensar de la misma forma y hablar las mismas cosas por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que trabajar en la iglesia y en el contexto de iglesia local por las divisiones y las tensiones que puedan surgir. No eran herejías, todavía no estaban las herejías. Es cierto que nos va a decir más adelante que a veces es necesario las divisiones. Algunos de vosotros que habéis dividido y es necesario que se produzcan estas divisiones. Fijaros, por ejemplo, en el capítulo 11 de nuestra carta, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan las manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que no son aprobados. Así que cuando nosotros estamos hablando de divisiones no es que hagamos todo lo que sea necesario para que no haya tensiones, no, a veces es necesario que haya tensiones, pero que no haya tensiones por nombres en la causa del Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que nosotros escuchemos en Internet, todos los libros que nosotros leamos, toda la profundidad que tengamos en las Escrituras sea para la unidad y para la fortaleza, todo enfocado en el Señor Jesucristo. Claro que si hay una herejía y que si hay un pecado tenemos que tratarlo y que si no hay arrepentimiento, por tanto lo tenemos que entregar, como dice también capítulo 5, a Satanás si es necesario, desgraciadamente. Pero mientras tanto, tenemos que intentar solucionar nuestros conflictos o nuestros peligros en el futuro. Contiendas nos habla aquí. Y empezamos a discutir. Claro, no es lo mismo que podamos decir, hombre, a mí me gusta el énfasis o las características de fulano o de mengano, y que el otro pueda decir, no, pues a mí me gusta más este otro. A algunos nos gustan los puritanos y a otros nos gustan los escritores actuales. Bien, cada uno que pueda tener. El problema es cuando estamos creando contienda. Claro que a alguno le gusta ser del Atlético y al otro le gusta ser del Athletic y al otro le gusta de no ser de ninguno. Cada uno tenga sus gustos. El problema es que cuando empezamos a tener discusiones de bares y a entrar en discusión e intensión y empezamos a minar la unidad entre nosotros. Opiniones y gustos concretos, sí, pero no aceptéis y no permitáis si esto nos va a crear divisiones y mirar de manera diferente el objetivo que es la gloria, el reino, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Un escritor ya del pasado, lo citan de muchos labios porque se ha repetido muchas veces, pero eso empezó en tiempo de la Reforma, Meldenius, él decía algo muy importante: en lo fundamental, unidad; en lo no esencial, tolerancia; y en todas las cosas, amor. Esto es lo que tenemos que buscar en nuestros objetivos como iglesia local, seamos la iglesia de Corinto o sea la iglesia de Ciudad Real. Busquemos lo fundamental, y en este caso lo fundamental es Cristo y su obra. Y todo aquello que pueda hacer sombra a la obra del Señor Jesucristo lo tenemos que eliminar de una manera precisa y crucial. Pero hay otros asuntos en los cuales tenemos que tolerarnos, permitirnos y trabajar juntos. Y habrá cosas en las que tengamos que ejercer, por supuesto, mucha paciencia y mucho amor. Por tanto, he aquí algunas implicaciones que van a ser importantes para Corinto y que tienen que ser para nosotros. Trabajar en la unidad no es fácil, por causa de nuestro propio pecado. Y nuestros gustos, sean cuales sean, incluso los gustos más sanos que tú puedas tener, están infectados por el pecado. Puedas tú tener la mayor pasión por la más grande de las verdades, que tienes el peligro de que el pecado lo infecte. ¿Cuántos hombres han matado a sus mujeres por amor?
Y decimos, la causa del amor es infinita, sí, pero el amor no nos dice que matemos. El pecado infecta incluso las cosas y los conceptos más hermosos. Trabajar por la unidad, pero sin el pecado. Escucha. Antes de hablar, conoce. Siempre tenemos que ser lentos para hablar, pero siempre dispuestos para escuchar. Escucha al otro, escucha sus opiniones. Cuando te estén dando razones de sus objetivos o de sus gustos, escúchalo con gran interés porque te va a dar sabiduría a la hora de hablar y de opinar. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de hablar antes de haber escuchado para después tener que callar la boca con vergüenza? Si es necesario, en las cosas que no sean importantes, cede. El ceder no quiere decir que tú estés aceptando el error o que estés dentro de algún error. Calla cuando sea posible, porque tu propio silencio también puede hablar a las conciencias de los demás. Ceder no es perder, es avanzar. Y somete todo, como nos dice en el capítulo 4, versículo 6, somételo todo a las Escrituras. En el momento en que tengamos una duda acerca del que predica y lo que predica y el cómo predica, el cómo vivimos, el cómo actuamos, vuelve siempre a las Escrituras. Nuestra palabra, la palabra del Señor es el fundamento para todas las cosas. Y Pablo le tiene que decir a los corintios, ¿qué es lo que yo he escrito? ¿Qué es lo que hemos enseñado? ¿Qué es lo que dice la palabra? En todo lo que defiendes y en cómo lo defiendes. Que el Señor tenga misericordia. Que sepamos aprender de la debilidad de los corintios para hacer de nosotros una luz más poderosa y un lugar de adoración más agradable. Amén.